Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo se encuentran? Bien, qué gusto saludarlos. Qué bueno que decidieron venir. Es mejor estar aquí que en cualquier otro lado, ¿verdad? Y lástima que solamente podemos hacerlo de vez en cuando por semana. Que fuera diario sería mejor, ¿verdad? Ayer el cielo va a ser diario. La presencia del Señor todo el tiempo, pero gracias a Dios nos permite reunirnos, hermanos. Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Cierre sus ojos. Padre nuestro y poderoso Dios, te damos muchas gracias por el privilegio de poder estar unidos una vez más en una misma mente, un mismo corazón, en un mismo espíritu delante de ti para adorarte, para rendir nuestras vidas y pedirte que tú derrames de tu bendición sobre nosotros para poder comprender la magnitud de tu amor, para poder ser transformados cada vez más a tu imagen, que nuestro entendimiento sea renovado y que podamos crecer espiritualmente. Que podamos estar cada vez más unidos a ti y que tú te glorifiques en nosotros y a través de nosotros. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que dispuso su corazón para estar aquí. Bendícelo, fortalece sus vidas, guárdalos y sobre todo cumple tu voluntad y propósitos en ellos. Restaura lo que tenga que ser restaurado, fortalece, afirma sus corazones en ti y que juntos, Señor, podamos seguir caminando hacia la meta que eres tú, hacia el perfeccionamiento. Gracias por este tiempo. Danos la gracia tanto a mí para hablar como a mis hermanos para escuchar y que sea tu Espíritu Santo penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón y sellando cada palabra que tú vas a hablarnos en esta mañana y tarde. Ponemos este tiempo en tus manos, te bendecimos y te pedimos, Señor, de tu provisión, de esa gracia especial para que se cumpla el propósito por el cual estamos aquí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es el tema número 13 que voy a tratar el día de hoy, de la serie que hemos estado llevando que se llama Tiempos Peligrosos. ¿Ya pudieron entender que sí son tiempos peligrosos o todavía no? ¿O todavía piensan o están orando para que el diablo se convierta? Son tiempos peligrosos. Ahora, acuérdese que los tiempos peligrosos son ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Los cristianos. Diga, para mí, si es cristiano. Porque los tiempos peligrosos no son para la gente del mundo, para los que viven en la corriente de este mundo no tienen nada de peligro. Es como nadar contracorriente. El cristiano nada contracorriente y para eso se requiere fortaleza, se requiere perseverancia, gracia. Pero los que no nadan contracorriente, los que se dejan llevar por la corriente, pues no requieren ningún esfuerzo. Los del mundo nadan en la corriente de este mundo, pero nosotros no. Nosotros vamos en contra del sistema de pensamiento de este mundo. Por eso los tiempos se vuelven peligrosos para nosotros. El tema que voy a tratar el día de hoy, yo le he puesto el peligro de las malas compañías. El peligro de las malas compañías. Y acuérdese que si los tiempos son peligrosos para los cristianos, entonces las malas compañías son peligrosas, hablando especialmente de la iglesia. ¿Usted cree que haya malas compañías dentro de la iglesia? Bueno, hay un peligro en esas malas compañías. Mire, una de los más grandes y lamentables realidades que vivimos en estos tiempos, repito, una de las más grandes realidades y lamentables realidades que vivimos en estos tiempos dentro del ámbito cristiano es la falta de sensibilidad ante los peligros que acechan la vida cristiana. En su mayoría los cristianos son insensibles a los peligros. Ven al diablo y lo saludan y le predican el evangelio a su modo, ¿verdad? No, Cristo tiene una mejor vida para ti, y el diablo así como de, no, mira, Dios te quiere salvar. Son insensibles, no saben discernir, no saben distinguir los peligros. Somos muy ingenuos ante las acechanzas del diablo, ignoramos sus maquinaciones.
Somos de los que siguen pensando que el diablo literalmente es como la cartita de la lotería. Y esperamos verlo de esa manera. Somos ingenuos e ignoramos las malas intenciones también de algunos que por su falta de comunión con Dios son fácilmente manipulados para sembrar discordia y causar divisiones en la iglesia. Porque ya lo hemos visto, ¿a quiénes son los que apartan, a los que engañan? A los inconstantes, a los ingenuos, a los que no tienen comunión con Dios, no saben distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo inmundo, no tienen discernimiento porque no tienen comunión con Dios. De manera que son manipulados, son instrumentos dentro de las iglesias para sembrar discordia entre hermanos, algo que Dios abomina. Y causan divisiones en la iglesia. Son simples. La Escritura dice que el simple todo lo cree. Mas el avisado dice que mira bien sus pasos. Ve si por donde camina es el camino correcto, marcado por la palabra de Dios. El simple no, el simple agarra cualquier camino y dice, todos los caminos llevan a Dios. Y piensa que va a terminar bien. Pero el que es avisado, el que ha aprendido a tener sus sentidos ejercitados porque los usa, porque siempre está cuestionando, está examinando, está a la expectativa de lo que Dios está haciendo, ese que tiene sus sentidos ejercitados por el uso, ese sí sabe distinguir, sabe discernir las pláticas, sabe discernir los espíritus. No le creen a todos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el insensato se muestra insolente y confiado. Ay, no pasa nada. Es que insensatez. Ignoras que los tiempos son peligrosos y que dentro de la iglesia hay malas compañías. No decir fuera, ¿verdad? Si te confías de los de afuera, pues peor. Porque tienen un corazón endurecido. Mira, nos hemos vuelto insensibles a aquellas cosas que están deteriorando nuestro cristianismo, nuestra comunión con Dios. Los cristianos, hermanos, estamos viviendo muy confiados en tiempos sumamente peligrosos y vivimos muy confiados. Creemos que lo que conocemos de Dios es suficiente, que la comunión que tenemos es suficiente. Por eso nos sorprenden en muchas ocasiones las pruebas, las tentaciones y nos hacen pedazos. Porque vivimos sumamente confiados. Si hacemos una comparativa entre los tiempos que vivieron los apóstoles, los padres de la iglesia, los padres apostólicos, los primeros 300 años de la iglesia quizá, y nuestros días, ¿qué tiempos tú crees que son más peligrosos? ¿Los de ellos o los nuestros? Los nuestros. Indiscutiblemente los nuestros. ¿Por qué? Porque hay poca demanda de santidad de nosotros. Allá sufrían persecución, pero su discernimiento, su vida espiritual, la demanda de la santidad era mucho mayor. A nosotros se nos demanda poca santidad debido a nuestro contexto histórico-cultural, a la forma en la que hemos recibido en la vida cristiana y creemos que así es y la transmitimos de generación tras generación. Y esto ha sido a tal grado que somos capaces de tolerar cosas que no son agradables delante de Dios. Las toleramos y no solo eso, sino que las practicamos. Se vuelve algo normal entre los cristianos. Por ejemplo, mira, asistir a la iglesia los domingos para los primeros cristianos era algo no negociable. O sea, ellos apartaban ese día para el Señor y nada lo negociaba, o sea, no podían intercambiarlo con nada. Nosotros estamos al lado contrario. Si tenemos tiempo, vamos.
Si no hay nada que hacer, vamos. Y somos fáciles para intercambiar el día del Señor con cualquier otro día. Es que todos los días son del Señor. Sí, tu vida es del Señor, pero hay un día en el que nos reunimos para adorar a Dios, para tener comunión unos con otros, y eso es importante para la iglesia. Y eso es agradable delante de Dios. Dice la Escritura que ahí Dios envía bendición y vida. Y muchos no tienen ni bendición ni vida porque no se reúnen o son inconstantes en sus asistencias. Los primeros cristianos, es más, si alguien no asistía a la iglesia el domingo, comenzaban a sospechar de él. Decían, no, este ya negó a Cristo, este ya anda jugando doble bando. Así era, hermanos. El apego a las cosas materiales que como cristianos estamos viviendo. Ahora estamos sumamente apegados a lo material. En los primeros siglos, tú puedes ver en el libro de los Hechos que sin problema se despojaban de lo que tenían por amor a otros, cuando veían necesidades reales. No estamos hablando de las estafas que hacen aquellos pastores de la prosperidad, que vende tu casa y tráelo a la iglesia. No. Estamos hablando de que vivían circunstancias difíciles, pero no tenían ningún apego para poder ayudar a otro cristiano con amor. Ahorita nos cuesta trabajo despojarnos de un lonche o de la mitad del lonche para dárselo a alguien más. Rogamos por despensa, ¿verdad? Por alimento no perecedero. Les mandamos a los hermanos 4 frijoles por bolsa. No hay. Pero hay un apego de las cosas materiales para nosotros hoy en día. En nuestros tiempos hay muy poca importancia de la comunión entre hermanos. No significa mucho. Sí, es padre verte, es bonito platicar contigo un ratito y ya. La comunión con los hermanos no tiene gran importancia o gran valor. ¿Cuántos de ustedes tienen comunión entre semana? No con su familia, pues ellos los ves en la carne, sino entre semana. Que una llamadita, que un mensajito, que una comidita, algo, cualquier cosa, cualquier interacción. Ojo, el chisme no es comunión, ¿eh? Porque muchos, sí le hablé, duramos 4 horas hablando, sí, pero puro chisme. Y eso es en lo que termina la comunión de los cristianos el día de hoy, en chisme. Se reúnen para convivir, se dispersan y puro chisme. Oye, ¿viste el pelo verde de la hermana? Como que no se lo ha lavado, no, se lo pintó, no, te aseguro que es moho. O sea, chisme, esas son las comuniones de los hermanos del día de hoy. Y hermanos, es peligroso porque somos insensibles a esas cosas. Hasta nos sentimos raros si no chismeamos. Me hace falta algo. Otro tema importante es la disciplina y el trato hacia aquellos que no buscaban vivir en una santidad, en una vida santa. En los primeros años de la iglesia este era un tema importante, porque la disciplina, hermanos, ¿para qué es? Para que participemos de la santidad de Dios, para apartarnos de los malos caminos y poder estar más unidos a Dios. Por eso en los primeros siglos la disciplina era sumamente importante. Por eso el Señor les dio autoridad a los líderes de la iglesia para que todo lo que aten en la tierra sea atado en el cielo. Y hablando de disciplina. Mas sin en cambio, la disciplina hoy es falta de amor. La disciplina hoy se ve como algo que va en contra de Dios cuando dice la Escritura que es una manifestación de su amor. Y muchos ven la disciplina y se enojan. Ay, qué mala onda. Ay, no tiene sentido. Hay insensibilidad en el corazón, hermanos, ante estas cosas. Las malas compañías son uno de los más grandes peligros que ha enfrentado la iglesia a través de todos los tiempos. En los primeros siglos de la iglesia esto era algo importante, las malas compañías. El día de hoy es algo del día a día, ni las identificamos. Pero es algo que ha enfrentado la iglesia a través de todos los tiempos, pero que ahora es sumamente tolerado y tomado en poca cosa.
Las malas compañías. Y hay un peligro en las malas compañías. Mira, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Compárelo con su Biblia. La Reina Valera dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Nueva Versión Internacional dice: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Nueva Traducción Viviente lo menciona como corrompen el buen carácter, es decir, las buenas conductas. ¿Cuáles son las buenas conductas? Las que están pegadas a la palabra de Dios, las que están en armonía con el carácter de Cristo. Las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser una mala compañía? ¿Qué tan peligrosa puede llegar a ser una mala compañía? Déjame preguntarte algo. ¿Tú crees que se pueda llegar a ser lo suficientemente maduro como para tener comunión o estar continuamente expuestos a comportamientos y conversaciones peligrosas sin que salgamos perjudicados? Repito, ¿tú crees que se pueda llegar a ser lo suficientemente maduro como para tener comunión? ¿Qué es comunión? Cosas en común, una unidad. O estar continuamente expuesto a comportamientos y conversaciones peligrosas sin que terminemos perjudicados. La respuesta es no. No se puede ser suficientemente maduro. El único que lo pudo llegar a hacer fue Jesucristo por su perfección. Nosotros no. Por eso José llegó el tiempo en el que corrió, porque esta mujer siempre estaba hablándole cosas para tratar de seducirlo. Por eso Daniel no se quiso contaminar. O déjame ilustrártelo de la siguiente manera. ¿Se puede ser lo suficientemente fuerte como para jugar en medio de una casa en llamas sin que salgamos quemados? Se está quemando la casa y tú brincando la cuerda en medio de ella. ¿Y piensas que vas a salir ileso? Pues no. No se puede. Realmente las malas compañías pueden llegar a ser sumamente peligrosas y destructivas, hermanos. Tenemos que cuidarnos de las malas compañías. Y si tú eres una mala compañía, pues ya no lo seas. Ahora sé una buena compañía. ¿Cuántos han escuchado el dicho de Dios los hace y ellos se juntan? ¿Sí? Donde hay una mala compañía hay dos. Y ellos dos buscan a otro para que sean tres. Y así sucesivamente. En ocasiones podemos llegar a menospreciar la capacidad de influencia que pueden tener sobre nosotros. La capacidad de influencia que pueden llegar a tener sobre nosotros las personas con las que nos estamos relacionando de manera constante. ¿Cuántos escucharon la enseñanza de Andrés del miércoles? A ver, levanten su mano, déjenla arriba. ¡Wow! Como 8. Escúchenla, tiene que ver con esto también. El tema se llamó Júntate con sabios y fue muy buena enseñanza. Si no la has escuchado, ahí están en Facebook o están en YouTube. Puedes buscarla y si no, pues a ver, Andrés sube el link ahí al grupo de tu enseñanza para ver si así la encontramos más rápido. Pero escúchala porque va a complementar mucho con este tema. El punto es que a veces menospreciamos. Son tiempos peligrosos. Hay un peligro en las malas compañías y nosotros pensamos que no tienen influencia sobre nosotros aquellos con los que nos relacionamos constantemente. Mira,
Júntate con un chilango y se te va a pegar el acento. ¿Sí o no? Vas a llegar a la iglesia diciendo manito. Esa es la verdad. Convivimos con alguien y se nos pega el acento. Júntate con alguien fresa y vas a terminar hablando con la papa en la boca. ¿Qué pasó, pastor? ¿Cómo estás? Oye, pero ¿por qué hablas así, hermano? Pues no sé. Así son. Es que tienen influencia sobre nosotros. Indiscutiblemente. Mira, yo soy de Mazatlán. Voy a Mazatlán una semana y yo regreso hablando todo, arrastrando las palabras. ¿Qué pasó, muchacho? Porque así somos, hermanos. Y no solamente en el acento, en los gustos. De repente ya nos estamos vistiendo como aquellos que están alrededor. Es como cuando estás en la escuela, llegas con tu moñito aquí de smoking y terminas con los pantalones a media pompa. Porque todos se visten así. O hay pantalones rotos, ya quieres traerlo roto. Un futbolista se rapó, tú también. Somos influenciados constantemente, pero no nos estamos dando cuenta. Con el tema de la tecnología, somos influenciados. Todos, de alguna manera, caemos en las tendencias que ahorita están rodeando nuestra generación. Hasta los que no nacieron con celular, ahorita ya tienen 3, 4 redes sociales. Los viejitos de 90 años tienen Tinder. O sea, porque somos influenciados. Pero no nos damos cuenta, somos ingenuos, no miramos bien por dónde van nuestros pasos. Vemos el mal y llega y nos hace pedazos. Lo mismo pasa con las formas de pensar sobre distintos temas. Te caía mal el presidente y ahora te cae bien porque a otro le cae bien. Y luego llega alguien y te habla mal del presidente y te cae mal. Llega alguien y te habla bien del presidente y ahora te cae bien. Lo mismo pasa con todos. Ves a un hermano, te caía súper bien, llegaron y te hablaron mal, ya te cae mal. No quiero decir el pastor, pero bueno, lo mismo. Nuestra forma de pensar también es influenciada sobre distintos temas. La cuestión está, hermanos, en que la influencia que estamos recibiendo de continuo solamente tiene 2 posturas, o es para bien o es para mal, no hay punto intermedio. O es para bien o es para mal. Y en cuanto al contexto del cristianismo, hay personas que pueden acercarnos más a Dios, o también hay personas que pueden alejarnos de Dios y de su voluntad. No hay más. Y recordemos que el cristianismo es carácter, hermanos. ¿Es qué? Dilo fuerte. Carácter. No es que vengas a la iglesia toda la semana. No es que sirvas en la iglesia toda la semana, no. Si estás sirviendo, qué bueno. Si asistes a la iglesia, qué bueno. Pero si eso no está transformando tu carácter, no estás siendo cristiano. El cristianismo es carácter. Un carácter que es cada vez más semejante al del Señor Jesucristo. Que va creciendo en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Eso es cristianismo, carácter. Obviamente el carácter afecta todas las áreas de nuestra vida. Y hay personas que te pueden llevar, impulsar a tener un mejor carácter. Y hay personas que pueden llevarte a tener un carácter más semejante al del diablo que al del Señor. Una persona que te puede decir, mira, no, perdona. Mira, sí, lo que te hizo fue algo que está mal, pero perdónalo o perdónala. Y está el otro que te puede decir, no, pues tienes derecho, obviamente. ¿Quién no se enoja por eso? ¿Quién no se amarga por eso? Ante tú estás bien, y te puede comenzar a estimular de una manera muy sutil tus pensamientos, tu corazón, para alejarte del carácter de Dios. Esas son malas compañías. ¿Qué tipo de compañía quieres tener o estás teniendo el día de hoy? Las compañías que tienes te impulsan a tener un carácter cada vez más como el de nuestro Señor o te alejan de Él.
Tu compañía, las que tienes ahorita, te acercan a Dios. Lo ves, la ves y dices, yo quiero más de Dios. O lo ves, o la ves, ay, yo quiero más del mundo. ¿Qué tipo de compañía quieres tener? ¿Aquellos que te impulsan a tener una mayor y una mejor comunión con Dios? ¿O aquellos que te impulsan o te hacen tener una vida cristiana religiosa solamente? Una vida cristiana superficial. ¿Qué tipo de compañía quieres? ¿Y qué tipo de compañía eres, verdad? Mira, estamos viviendo tiempos en donde las malas compañías abundan dentro de las iglesias. Sí, hermano, abundan dentro de las iglesias. Es decir, fíjate, hoy hay más personas dispuestas a influir para mal en la vida cristiana que personas que desean influir en otros de manera positiva espiritualmente hablando. Recordemos que el Señor claramente expresó, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y un amor que se esté enfriando, una persona que se esté enfriando en el amor, tiende a ser una mala compañía. Esto es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Por eso vemos cristianos desinteresados. Pueden escuchar 2 o 3 predicaciones en la semana, de 1 hora y media cada predicación, y se les hace mucho. Pero pueden ver 5, 6, 7 películas de 1 hora, 2 horas o 3 horas y están contentos y emocionados. Cristianos desinteresados en las cosas de Dios, desinteresados en amarse los unos a los otros. Ya no hay sacrificio, ya no hay entrega voluntaria de los unos para con los otros. Si te doy, tengo que obtener algún beneficio a cambio. Por lo menos dime algo bonito para sentirme bien. Pero ya no hay un interés en amarnos los unos a los otros. Preferimos herirnos los unos a los otros, atacarnos, criticarnos. Nos dejamos morir los unos a los otros, promoviendo una falsa vida cristiana. Es decir, hermanos, hay más cristianos dispuestos a contribuir con un estilo de vida cristiano superficial. Repito, hay más cristianos dispuestos a contribuir, a promover un estilo de vida cristiana superficial y sin compromiso, que cristianos buscando un crecimiento espiritual en él y en los demás. Eso es lo que estamos viviendo ahora, tiempos peligrosos. Ahora, sabemos que dentro de la iglesia hay todo tipo de personas, ¿verdad? Hay naturales, es decir, personas que quizá tienen el conocimiento, pero no han nacido de nuevo. O sea, su corazón sigue endurecido, no ha sido regenerado. Quizá cree que sí, pero es insensible a las cosas de Dios. Y ese tipo de personas inconscientemente son una mala compañía porque no toman en serio el nombre de Cristo. Ese tipo de personas no alientan a otros a meterse más con Dios, cree que lo que hace es suficiente. Pero también están otros cristianos que son carnales. Quizás sí nacieron de nuevo, pero pues van comenzando. Ahora, no existe cosa como cristianos carnales de 20 años, O sea, ay, es que tengo 20 años, pero todavía sigo siendo carnal. No, entonces considera tu nacimiento de nuevo, porque no puedes estar 20 años injertado a la vid sin que estés nutrido de la vid, de la raíz que es Jesucristo. Pero sí los hay, cristianos que tienen poco en el Señor, tienen 2, 3 años, 5 años y todavía siguen arrastrando muchas carnalidades. Siguen siendo sumamente insensibles. Y esos también pueden llegar a ser una mala compañía. En cuanto a ellos, pues no te vuelvas tú como ellos, más bien produce o provoca que ellos se vuelvan hacia ti, ¿no? Una mayor búsqueda de Dios. Pero usualmente el cristiano siempre busca
quien justifique su comportamiento carnal. Así es el cristiano, se busca quien justifique su comportamiento carnal. Y no busca quien le ponga un tropiezo a sus pasiones y deseos. Mira, si tú tienes un deseo por algo que tú sabes en tu corazón que es carnal, lo menos que vas a sentir impulso es pedir consejo, y menos con el pastor. Vas a buscar a otro que tú sabes que piensa más o menos como tú, para que te diga, no, tú estás bien, pues hazlo, tienes derecho. ¿Qué es lo que pasó con Roboam, verdad? El hijo de Salomón pidió consejo y dijo, no me gusta el consejo de los ancianos, porque eso va en contra de lo que yo deseo. Yo quiero tener poder, yo quiero que los otros me respeten y tomó el consejo de sus amigos, de los más jóvenes. Y no significa que por jóvenes no sean sabios, significa que eran carnales, jóvenes carnales. Porque tenemos el ejemplo de Eliú, el amigo de Job, que era el más joven, pero al final tuvo mejor consejo que los otros amigos, que ya estaban ancianos. La cuestión está en que hay carnalidad en el corazón. Y no buscamos los que nos van a poner tropiezo a las pasiones y deseos. Yo tengo el deseo de hacer algo, pues buscas a aquel que satisfaga tu deseo. Ya lo he mencionado antes. Mira, para cada tentación, cada deseo que tengas en tu corazón, siempre va a haber alguien dispuesto a alentarlo, siempre. Siempre va a haber alguien que te ayude a estimular tus deseos carnales y pecaminosos, porque eso es lo que Satanás y sus demonios quieren. Hay malas compañías en las iglesias, hermanos. Tenemos que cuidarnos porque esas malas compañías nos pueden llevar a apartarnos de Dios y de su voluntad. ¿Cuántos quieren vivir apartados de Dios? Pues cuídate de las malas compañías y no seas tú una mala compañía. El pasaje que leímos en un principio nos muestra que en la iglesia de los Corintios había malas compañías. Existían distintos tipos de problemas. Era la iglesia que más problemas tenía. Pero había unos que estaban provocando grandes daños en los cristianos. Y eso eran personas que provocaban pleitos, contiendas, divisiones, introducían herejías destructivas que inducían a otros a vivir vidas de libertinaje. Eso es lo que estaba pasando dentro de la iglesia. Malas compañías, es decir, cristianos que provocaban o impulsaban vidas carnales y no vidas santas. Vidas que se identificaban más con el mundo y no con Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 7 al 10, el apóstol Pablo les escribe, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En realidad, le dice, ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. Fíjate, ya es una grave falta. Y ahorita que haya pleito entre nosotros, ¿qué es? Normal. Es normal. ¿No sería mejor soportar la injusticia? 1 Corintios 6, versículo del 7 al 10. ¿No sería mejor soportar la injusticia a preferir que haya un pleito entre ustedes que termine por causar divisiones? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, dice, ustedes son los que defraudan y cometen injusticias. O sea, deberían de dejar, si el mundo los quiere defraudar, no importa. Jesucristo dijo, no te pongas a pelear con las personas. Si alguien te da en una mejilla, vuélvele la otra. Si quiere tomar de ti la túnica, pues dale también la capa. Si te hace ir 1 milla, tú ve con él 2. No te pongas a pelear con ellos. Pero dice, pero el colmo es que los cristianos son los que defraudan y los que cometen las injusticias. Y eso ya es todavía más grave. Dice a continuación, en el versículo 8, y conste que se trata de sus hermanos.
Conste que se trata de sus hermanos. Era como los judíos en tiempos de Nehemías. Tenían embargadísimos a todos sus hermanos. Ya les habían incluso empeñado el acta de nacimiento y estaban ahorcadísimos. Y llega Nehemías y les dice: no inventen, perdónenle la deuda. ¿Cómo los tienen así si son sus propios hermanos? Ellos acceden a perdonarle la deuda a los demás. Y conste, dice, que defraudan y cometen injusticias contra sus propios hermanos. No solamente hay pleitos, sino que todavía van más allá de eso. Versículo 9: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Porque se estaban comportando como malvados. Había cristianos que decían que estaba bien hacer eso. No se dejen engañar, les dice. Ahora, cuando alguien es engañado, ¿quién tiene la culpa? ¿El engañador o el engañado? Ambos, hermanos. El que engaña, él va a pagar a Dios, y el que es engañado no se puede justificar, porque es por su propio corazón es engañado y seducido también. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los perversos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero había hermanos que decían que sí podías estafar, que sí podías calumniar, que sí podías robar, emborracharte, y no pasaba nada, podías aún así heredar el reino de los cielos. Si no, no tuviera sentido que Pablo les dijera esto. Entre ellos había cristianos estimulándose mutuamente a una vida poco espiritual, por no decir una vida carnal. Y eso era aceptado por la mayoría. Llegaba un cristiano con otro: ¿qué onda? ¿Nos vamos a echar unas chelas? Y el otro decía: no, pues es que ya me quiero aplicar. Última, hambre. Y se estimulaban mutuamente. Oye, ¿qué onda? Vamos a ver el partido el domingo, pero hay iglesia y dije que ya no iba a faltar. Pues no pasa nada, ya la última, te lo prometo, por el pececito. Se estimulaban mutuamente a una vida carnal y la mayoría lo aceptaba. Por eso Pablo los pone en su lugar y les dice: es que no se engañen ni se dejen engañar. Los malvados no heredan el reino de Dios. No pueden vivir así y pensar que todo está bien. Fíjate, en la iglesia de Corintios se tratan temas como las divisiones. Había preferencias sobre los predicadores y todos estimulaban ese comportamiento. No, es que a mí me gusta más San Andrés. No, que a mí me gusta más San Iván. No, que a mí me gusta más San Abraham. O sea, y había preferencias sobre los predicadores. Los varones: no, mejor yo asisto a la reunión de mujeres, a mí me gusta más. Divisiones, competencias. Y lo estimulaban, hermanos. Si alguien te llega y te dice: oye, a mí me gusta, no, la verdad, a mí me enfada como predica el pastor, yo mejor prefiero al Iván. Dile: no tienes vergüenza. Ponte a escuchar la palabra, dile. No te dejes guiar por su apariencia. Yo lo deseo, no te crean. Pero no se dejen guiar por la apariencia. Escuchen la palabra, hermanos. En los Corintios había divisiones. Llegaba Pedro y es Pedro. Se iban. Ahora viene Apolos. Con Apolos sí. Y se perdían de todo el alimento que Dios quería darle y todas las bendiciones. Por eso eran carnales, porque escogían lo que querían de la palabra de Dios y lo que no lo desechaban. Y no estaban bien nutridos. Había desórdenes morales. Ustedes saben que había un incesto de un muchacho acostándose con la esposa de su papá, con su madrastra. Había defraudadores, había rateros, entre ellos inmorales sexuales. Estas cosas había entre los corintios. Desórdenes matrimoniales. Maridos dejando a sus esposas y viceversa, las esposas al marido. Y era normal. Una falta de amor impresionante. Solamente estaban centrados en el conocimiento. No cuidaban el corazón de los recién convertidos. Había egoísmo entre ellos. Buscaban siempre el bien propio en lugar del bien del hermano.
menospreciaban a Pablo, no le ayudaban en sus necesidades. Ellos se dejaban guiar por las sensaciones, exaltaban los dones, todos querían hablar en lenguas, porque creían que hablar en lenguas era una manifestación de vida espiritual poderosa, y eso es un error. Pablo les dice, profeticen, es decir, que la palabra de Dios esté en ustedes. Esto es lo principal. Preferían las sensaciones, aunque esas sensaciones le provocaran desorden a la iglesia, mas sin en cambio ellos no veían el desorden en el que estaban. Solamente veían cómo sus sentidos se iban llenando, sus emociones. Había un menosprecio a la comunión. En la cena del Señor, los ricos menospreciando a los pobres, sintiéndose que tenían derecho porque tenían dinero. Todo este tipo de cosas, y había malas conversaciones entre ellos, y sobre todo una mala conversación sobre la resurrección, que el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios narra precisamente los peligros de que estaban enfrentando por escuchar cosas que eran contrarias al Evangelio. Pablo se ve forzado a tratar ese caso que estaba afectando la forma de vida de muchos cristianos. Personas que estaban enseñando un evangelio diferente. Un evangelio que negaba la doctrina de la resurrección de los muertos, que era una doctrina esencial, pilar en el evangelio. Y esto provocaba que los cristianos estuvieran llevando una vida desenfocada y corrupta. Ahí en 1 Corintios 15:32, el pasaje que leímos al inicio, dice, ¿qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Hablando de que si los muertos no resucitan, si Cristo no resucitó, entonces ¿para qué me esforcé tanto y soporté tanta persecución? No valió de nada, si al final no hay una vida venidera. Dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Mira, si no hay resurrección, ¿qué estás haciendo aquí? Ya lo compartí en el tema de la resurrección, que muchos cristianos vivimos como si Cristo no hubiese resucitado. Y si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí, hermanos? Si esta vida lo es todo, mejor vámonos a las tortas ahogadas. Es lo más que vamos a alcanzar a tener en esta vida. Ya no hay vida después de la muerte. No tiene sentido nada. Es lo que Pablo está diciendo. Mejor comamos y bebamos, porque cuando nos morimos se acabó todo. No, hay resurrección. Y dice la Escritura que todos van a resucitar, unos para vida y otros para muerte. Pero todos van a resucitar. Pero los corintios estaban creyendo otra cosa. Versículo 33, nuevamente, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio. Les dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. ¿Te fijas lo que una mala conversación estaba llevando a la iglesia? A pecar. En efecto, dice, versículo 34, parte B, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Hay algunos de ustedes que no conocen a Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo, dice Pablo. Es decir, hay entre ustedes personas sin conocimiento de Dios y ustedes los están aceptando. ¡Qué vergüenza! Es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Les estaba diciendo que debían darse cuenta que no es posible asociarse con malas personas, escuchar malas enseñanzas, tener malas compañías sin quedar corrompidas por estas personas. El que con lobos anda, a ver la señora. No es posible asociarse con malas compañías sin que estas compañías terminen corrompiéndote. No es posible. Inevitablemente una mala compañía va a tener un efecto negativo sobre tu vida. Inevitablemente. Aunque digas, ay, es que le quiero hacer bien. Si no tienes el nivel espiritual para poder atraerlo a Cristo, mejor aléjate. Porque las malas compañías, hermanos, no conducen a la santidad. ¿Cuántos quieren una vida cada vez más santa? Los que no levantaron la mano, asóciense con quien quieran.
Los que sí levantaron la mano, cuiden sus compañías. Cuiden con quién se están relacionando, porque los puede llevar a una vida corrupta en lugar de una vida santa. Fíjate lo que les dice Pablo: no erréis. Y fíjate, esta expresión, no erréis, no significa expresamente dejarse engañar por otros. No, significa no engañarse por uno mismo. No se dejen engañar ustedes mismos por sus propios falsos razonamientos. No erréis, es decir, ustedes mismos no se engañen argumentando cosas que no tienen sentido bíblico. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo, los está exhortando a los corintios a tener un corazón sincero delante de Dios. Les está diciendo: tengan un corazón sincero delante de Dios, de manera que no buscaran ellos mismos ser engañados por otros, como aquellos que habla Santiago, que se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias. No hagan eso, porque eso no tiene que ver con la vida cristiana ni con una vida santa. No te unas a aquellos que te rascan el oído, porque aunque sientas satisfacción en el momento, te van a llevar a una vida de muerte y de perdición. No te dejes engañar. Ten un corazón sincero delante del Señor. No busques ser engañados por otros que no están buscando verdaderamente una vida santa, justa y piadosa. Personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Es decir, que su vida, su forma de comportarse, su forma de pensar y de actuar, niega completamente la obra eficaz de Cristo Jesús sobre de ellos. No te dejes engañar por ellos. Las malas compañías pueden corromper un comportamiento cristiano, hermanos. Y lo hemos visto incontables veces a través de nuestra vida, como personas que querían verdaderamente seguir al Señor se comenzaron a involucrar con malas compañías dentro de la iglesia y quedaron corrompidos, alejados de la verdadera voluntad de Dios. Una persona dijo: aléjate de aquellos o de cualquier persona que su influencia sobre tu vida sea contraria al Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo quiere producir a ti, que es carácter, el fruto del Espíritu. Aléjate de ellos. Oye, ¿y si esa mala influencia es mi esposa? No, ahí no. No vayas a salir como algunos pastores que dicen: es que no quería seguirme y me divorcié. No, ahí hay otra instrucción, ¿verdad? Por parte de los Corintios, ahí en el capítulo 7, léelo. Y mis hijos, pues menos, ¿verdad? No los vas a abandonar. Vuelvan a su sano juicio, les dice. Fíjate, esta palabra o esta frase, vuelvan a su sano juicio, significa, hay una versión que lo traduce como sean sobrios. Es decir, que en el original encerraba la idea de recobrar la sobriedad después de una borrachera o desemborracharse, que es lo mismo, ¿no? Es lo que Pablo les está diciendo. Están actuando como viles borrachos. ¿Cómo es un borracho, hermanos? Es la vergüenza del mundo, ¿sí o no? Hace ridículos por todos lados, no se puede sostener a sí mismo, habla puras incoherencias, ofensas, peleonero por todos lados. Un borracho es una vergüenza. Si hay borrachos aquí, pues entréguele su vida al Señor para que le quite esa borrachera. Pero esa es la idea que Pablo está diciendo: están actuando como borrachos. Vuelvan a su sano juicio, desemborráchense. Porque se dirige a ellos como si estuvieran ebrios o como si estuvieran locos. Están pensando con una locura y están dejando que otros los lleven a ese tipo de pensamiento. Es como si estuviera diciendo Pablo: están tan mal que prefieren tener la compañía y seguir los consejos de aquellos que para vergüenza de ustedes no conocen a Dios. ¿Entendiste? Fíjate, están tan males, dice Pablo, están tan ebrios, tan locos, que prefieren tener la compañía y seguir los consejos de aquellos que para vergüenza de ustedes no conocen a Dios.
Te lo ilustro de esta manera. Es como tener cáncer y pedirle al carnicero o a la señora de las gorditas que nos dé quimioterapia. ¿Te parece algo coherente? Pues no. Tengo cáncer en el estómago y vas con el carnicero para que te dé un remedio. O con la señora de las gorditas. Señora, ¿qué puedo hacer para aliviar el cáncer? Pues no sé, pero cómete unas gorditas. Es lo que te va a decir. Porque no tiene la capacidad de darte una solución. Bueno, así estaban los corintios. Preferían las compañías de aquellos que no conocían a Dios y seguían el consejo de ellos para tener una mejor vida cristiana. Es una locura. Es como aquellos que tienen problemas en los matrimonios o en su matrimonio y tienen como su mejor amigo o mejor compañía a puros divorciados. Por Dios santo, ¿qué te puede ayudar un divorciado en tu matrimonio? O tienen como compañía a los separados, a los que están en la cuerda floja. Y no solamente eso, les piden consejo a ellos. Por Dios santo. Están tan locos, dice Pablo a los Corintios, que optan por malas compañías cuando esas compañías los llevan a la corrupción. Ay, pero es que es tan lindo. Ay, pero es que me ayuda tanto, me lleva lentejitas. Sí, pero pues lo único que va a hacer es engordarte porque espiritualmente no te va a ayudar de nada. Otros que están enfrentando pruebas, tribulaciones y se rodean de pura gente carnal. Dime, ¿qué te puede ofrecer alguien carnal en momentos de prueba? Hermano, estoy pasando por una crisis económica tremenda, hermano. El carnal te va a decir, oye hermano, ¿ya fuiste al Montepío? ¿Y qué es eso? Pues es la casa de empeño, dile que vas de mi parte, ya me conocen. Es lo que te va a decir porque es carnal, no tiene su visión puesta en el reino de Dios. Pero algunos se asocian con ese tipo de personas y las tienen por sus mejores compañías. ¿Qué te puede ofrecer alguien carnal? ¿Una palabra espiritual acaso? ¿Alguien carnal te puede ofrecer un consejo espiritual? Pues no. Es como si yo voy y le pregunto a mis hijas, oye, mi amor, le digo a mis niñas, ¿qué puedo hacer para tener una empresa o un negocio propio? ¿O qué puedo hacer, mi amor, para poder ser un mejor esposo? Pues lo que me va a decir es, pues dale besitos a mamá. Porque los niños así son, piensan que con besitos se arregla todo. Algunos otros que tienen tentaciones, están luchando con tentaciones y se acercan con personas que ni siquiera se congregan. Ay, estoy enfrentando una tentación con la pornografía o con el juego o con cualquier otra cosa con la que tú seas tentado y te acercas a pedirle consejo a aquel que nunca ves en la iglesia. Ay, qué bueno que te vi porque no te había visto en un mes en la iglesia. ¿Qué puedo hacer? O aquellos que en lo oculto están metidos en desórdenes morales, pero están pegados a ellos. ¿Qué te puede ofrecer en medio de la tentación una persona que ni siquiera discierne que el principio de una vida desordenada es la falta de asistencia a la iglesia? O una de las principales causas. Quieren conocer más a Dios, pero están rodeados de pura gente que no lo conoce, que ni lee la Biblia. Tal como los corintios. Las malas compañías, hermanos, corrompen el buen comportamiento, el buen carácter. Hay peligro. Estamos enfrentando el peligro de las malas compañías. Las malas compañías que los corintios estaban aceptando en sus vidas, los estaban llevando a negar de manera voluntaria un pilar del evangelio, la resurrección. Y por consecuencia estaban viviendo una vida de caos, una vida de inmoralidades que no tenían absolutamente nada que ver con la vida cristiana. La cual, la vida cristiana es una vida de santificación progresiva. Así debemos de vivir, santificándonos cada vez más
día a día a día. Si aceptamos, hermanos, las malas compañías en nuestra vida, eventualmente estas malas compañías van a afectar nuestra vida, arrastrándonos a comportamientos y pensamientos semejantes a las de ellos. Aléjate de las malas compañías. Aléjate. Ahora, no estoy diciendo que te alejes de todos los cristianos, porque es que no me gustó esto de esto. No, tienes que discernir quién te puede llevar más a Dios y quién no. Y hay cristianos que te pueden llevar a Dios. Aléjate de las malas compañías. Mira, otro ejemplo lo tenemos en la iglesia de Tesalónica. Abre tu Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. En esta iglesia había hermanos que provocaban desorden en la iglesia. Y Pablo exhorta a los creyentes a tomar cartas en el asunto. Vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Tú lo puedes leer completo en tu casa. Y después nos vamos a brincar al versículo 14 y 15. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. 2 de Tesalonicenses 3:6 dice así: hermanos, a ver, ¿a cuántos aquí son hermanos? Levante su mano. Que no le dé pena decir que es hermano. Ok. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, tu Señor, aquel que tú le entregaste tu vida, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten. ¿Qué? Que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. La Reina Valera dice desordenadamente. ¿En qué? ¿En su cuarto? No, en la vida cristiana, en la vida espiritual. Me voy a alejar de él porque no trapea su casa. No, en su vida espiritual, que ande desordenado en su vida espiritual, que sea un inconstante en su asistencia a la iglesia, que sea un inconstante en la lectura de la palabra, que te alejes de esos que dicen maldiciones porque se creen que son muy maduros. No, aléjate de ellos, no puedes tener una relación con ellos. Apártate de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Versículo 14. Si alguno no obedece a las instrucciones que le damos en esa carta, denúncienlo públicamente. Ahora, esto es una instrucción al pastor, ¿no? Que tú vas a denunciar públicamente. Hermanos, aquel anda desordenado. Con tu bocina aquí adentro de la iglesia, no se junte. No, pues no, obviamente no. El pastor le está diciendo. Pero dice que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente, como un vago. Dice, si alguno no obedece a las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él. ¿Para qué? Para que se avergüence, disciplina. Sin embargo, no lo tengan por enemigo, amonéstalo como hermano. El contexto aquí específicamente es la ociosidad. Es decir, que había hermanos ociosos. Esta palabra ociosidad significa o se puede traducir también como indisciplina. Había hermanos indisciplinados. También se puede traducir como desordenados, que es lo que hace la Reina Valera, lo traduce como desordenados. Pero también se puede traducir como libertinos y perezosos. Es decir, aléjense de todo hermano que esté viviendo una vida indisciplinada, desordenada, libertina y perezosa. Así. El diccionario de la Real Academia Española traduce la ociosidad, la define como inutilidad. Algo que es sin provecho ni fruto. Ahora, ¿el cristiano a qué está llamado? A dar fruto. Un ocioso es alguien que no da fruto. Es alguien sin provecho en su vida espiritual. ¿Quieres llegar y cortar frutos de ese cristiano? No los vas a encontrar porque es ocioso. Es indisciplinado, desordenado, libertino y perezoso.
Por eso llegas y buscas paciencia y lo que encuentras es impaciencia. Buscas amor y te da egoísmo. Te paga los bienes con males. Eso es un cristiano ocioso. No puedes encontrar fruto en esa persona. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser una persona ociosa? ¿Qué tan peligroso? A veces los vemos como inofensivos, pero las personas ociosas son peligrosas, hermanos. Algunos hermanos en Tesalónica estaban actuando así, desordenadamente. Específicamente no querían trabajar. Pero no solamente es eso de que no trabajara. No querían trabajar para sostenerse a sí mismos ni a los de su casa, que ya eso era bastante falta, porque Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses que el que no suple para los de su casa es peor que un incrédulo, ha negado su fe. Fíjate, le dice es peor que un incrédulo a los que no son capaces de proveer las necesidades de su casa. Lo que estaban haciendo estos hermanos que andaban viviendo desordenadamente es que estaban abusando de otros. Los estafaban, les pedían prestado y no pagaban, hacían oraciones en público para que otros se enteraran de sus necesidades y sacarles provecho. Ay, si el Señor me regalara una lavadora. Ay, si el Señor me regalara una pantalla. Ay, cómo me caerían bien ahorita unos taquitos, pero no tengo dinero, Señor. Tú sabes que no tengo dinero para unos taquitos. Y el hermano de un lado, ay, pobrecito, el hermano no tiene dinero para taquitos, déjale, doy una ofrenda. Así eran ese tipo de personas, desordenadas, indisciplinadas, libertinas y perezosas. No trabajaban, pero no solamente era eso, abusaban de otros. Y se justificaban con una vida piadosa, supuestamente piadosa, diciendo que el Señor venía pronto y que lo estaban esperando. Es que yo me dedico a las cosas del Señor. Y ni uno ni otra cosa, siempre sacando provecho. Eran ociosos. Ahora, ¿qué provecho o qué cosa buena puede ofrecer un ocioso? ¿Qué cosa buena te puede ofrecer una persona ociosa? Mira, Pedro dice que una persona ociosa es como un ciego. Es como un ciego. Es decir, una persona que no es consciente de lo importante en la vida cristiana, no sabe marcar prioridades. Carece de discernimiento de las verdades espirituales. No distingue lo que es prioridad en la vida cristiana de lo que no. Es una persona que carece de discernimiento de los valores espirituales. Vive en un mundo tenebroso, en oscuridad total, así es un ciego. En lo natural un ciego necesita ayuda para todo, no sabe para dónde va. No sabe qué color son las cosas. No ve los peligros que enfrenta. Sale con el optimismo de obtener lo mejor en medio de un mundo peligroso. Bueno, así es un ocioso, es un ciego espiritual, así lo dice Pedro en su segunda carta. Es una persona insensible, por lo que en esa condición espiritual, hermano, difícilmente va a ofrecer algo bueno. Ese tipo de malas compañías no tienen buenas conversaciones. No sabe qué hablar, es imprudente. Mete chismes, mete dudas, ofende, causa divisiones, siembra discordias, confunde a otros, es miope. Es decir, tiene la vista muy corta, su visión de las cosas es defectuosa, demasiado corta. No alcanza a ver la realidad de lo que está pasando, pero opina en cuanto a ello. Esa es una persona ociosa, no mide consecuencias de sus palabras y malaconseja a otros. Es una mala compañía. Son las personas que con sus palabras afectan el buen comportamiento de otros y los apartan de la comunión con Dios y la comunión con la iglesia. Son los que te dicen, no vayas a la iglesia, no pasa nada. Dedícaselo a tu familia. En lugar de que te diga, oye hermano, pues busca tiempo para tu familia.
pero no se lo quites al Señor. ¿O prefieres que el Señor te quite tu familia para que le dediques tiempo a Él? ¿Verdad que no? Pero los miopes, los que tienen la vista muy corta, no pasa nada. No seas religioso. No vayas a eventos de la iglesia, es una pérdida de tiempo. Ahí vienen los bautismos. ¿Para qué vamos? O sea, no. Los que se van a bautizar ni los hago en el mundo. Y son de esos que no les interesa la comunión y aconsejan a otros que no hagan ese tipo de acciones, que no tengan eventos. Son de los que dicen, yo no voy al retiro porque ni se aproveche el hotel. No, prefiero invertirle en ropita. Prefiero invertirle estoy ahorrando para un carro nuevo, pues con un carro nuevo vas a estar sin esposa a un lado. Porque no le inviertes a tu matrimonio, pero los ociosos son los que dicen o quieren ir al retiro, pero para cotorrear, porque regresan de allá igual. Pagas mucho y ni se aprovecha. Son los que dicen, no des ofrenda, ¿quién sabe en qué se la gastan? Son ociosos, tienen la vista muy corta. O sea, no diezmes, eso es del Antiguo Testamento. O sea, no saben ni lo que hablan, ni lo que dicen, ni lo que enseñan. Son malas compañías. Y como me dijeron por ahí una vez, el pastor ni es pastor, ni te llama. Me mandó la otra vez un video el Andrés de esos que hacen como memes, ¿no? Que el hermano se pega con el dedo chiquito en el y dice, ¡ay! Y el pastor ni me ha llamado. Y luego va y busca y no hay nada, y el pastor ni me ha llamado. Y cualquier cosa le echa la culpa al pastor. Y todo es porque el pastor no le ha llamado. Y como dijo otro pastor, y a mí tampoco me llaman las ovejas. Bueno, pero los ociosos piensan así. El problema es que los mismos hermanos permiten a estas personas y estimulan sus comportamientos. Permiten que sus lenguas se suelten por todos lados y provocan daño. Les encanta andar con ellos. Son de los que le hablan a otros, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué el pastor no fue a la iglesia? ¿Se fue de vacaciones? Oye, ¿qué pasó con el pastor? ¿Por qué anda ronco? ¿Se habrá echado sus tequilas? Ya no saben ni qué hablar. Y esto provoca pues que haya divisiones después, que entran amarguras en el corazón. Mira, una mala compañía siempre va a causar daños. Si no has crecido espiritualmente, hermano, ya tienes muchos años en el Señor, o una de dos, o no has nacido de nuevo, o no estás recibiendo la palabra que te están dando a causa de las malas compañías que tienes, o simplemente le estás dando más crédito a otros que a la palabra de Dios. O sea, tienes todo para crecer espiritualmente, todo. Todo tienes espiritualmente para ser alguien que vaya en aumento en la vida cristiana. Si no lo has hecho, pues ¿de quién te estás rodeando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás cerrado a la palabra de Dios? Ay, es que se me hace tan difícil dejar de hacer esto. Bueno, ¿con quién te estás rodeando? ¿Cómo te estás fortaleciendo espiritualmente? Pero tenemos todo. Y fíjate cuál era la disciplina para este tipo de hombres. Pablo dice que se aparten de ellos. Esta era la disciplina, apartarse de ellos. Y fíjate, esto es por dos razones importantes. La primera es para que se sientan avergonzados. ¿Cuál es la intención de que se sientan avergonzados? Bueno, esta palabra, avergonzarse, es centrar los pensamientos de esa persona en sí mismos. Es decir, que hagan una autoexaminación, un autoexamen. Que habiendo apartadose de él todos, lo que pasa es que esta persona se centra en sí misma diciendo, ¿por qué se apartaron de mí? ¿O qué estoy haciendo mal? ¿O la regué? ¿Estoy actuando incorrectamente? Hacer que los pensamientos de uno giren sobre sí mismos con el fin de que se avergüence y reconsidere su conducta para corregirla. Esa es la idea de Pablo, no es falta de amor. Es la forma en la que tú puedes darle una sacudida a una persona
para que de algún modo sepa que está actuando mal y reconsidere sus caminos y pueda regresar al camino correcto, para que deje de andar chismeando y ahora comience a edificar a los hermanos. ¿Qué es mejor, el chisme o la edificación? ¿Y por qué nos inclinamos por el chisme? Ay, es que está re bueno, pastor. Bueno, experimenta la edificación, también está buena. ¿No sabes qué gozo hay en el corazón cuando ves crecer a un hermano? Cuando ves que ya hay restauración en su familia, en sus hijos, cuando ves que ya está predicando el evangelio, cuando ves que por su testimonio ya los de su casa se acercaron, que también varones, escuchen la enseñanza de ayer de mujeres también. Estuvo muy buena, de verdad. Es acerca del testimonio en casa y cómo ese testimonio pues necesita ser eficaz para traer a nuestras familias a la salvación, para que se sienta avergonzado. Pero por otro lado, la razón era para evitar contaminación. Esto va de manera implícita, que se aparten de ellos. ¿Por qué? Para que ellos examinen su propia conducta, pero también para que evite ser contaminado por esa persona. Porque alguien que se encuentra en una condición insensible, es claro que va a causar problemas. Y es casi seguro que otros van a seguir el mismo camino. Casi seguro. Tenemos muchos ejemplos acerca de esto. Toda la Biblia está llena de ejemplos de personas ociosas, personas desordenadas, malas compañías que terminaron por arrastrar a otros. ¿Cuántos recuerdan a Coré, aquel levita que se levantó en contra de Moisés y que dijo Moisés, pues el problema ni es conmigo, es con Dios, yo no soy nadie? Y arrastró a un gran número de personas con él. Primeramente dice que de entre ellos fueron 200 los que se los tragó la tierra, y después se murieron 14,000 personas a causa de este hombre que juntamente con otros, ¿cuántos? Se levantaron en contra de Dios con una apariencia de piedad. Ya basta, le decía Moisés, porque estos son santos y tú estás abusando de ellos. Y Moisés le dice, oye, pero ni les he pedido nada, ni he robado nada de ellos, ni siquiera he tomado algo de ellos, tú lo sabes, Señor. Pero él, no, yo voy a cuidar al pueblo de Dios, tú no eres capaz de cuidarlo, le decían a Moisés. Y dice, bueno, el que esté mal que se lo trague la tierra, dice Moisés. Y pues se tragó la tierra a Coré y a su séquito. Lo mismo pasó con Absalón, que también, de hecho, el pastor Chuy predicó de eso hoy. La discordia. Escúchenla también. De los hermanos o las personas que causan discordia. Y precisamente ponía el ejemplo de Absalón. Una persona que se levantó en contra de su papá, de su propio papá, y arrastró un gran número de personas con él. Por eso las malas compañías son peligrosas y tarde o temprano las malas compañías van a corromper las buenas costumbres, es decir, el buen carácter, el buen comportamiento de los cristianos. Por eso vemos gente que se portaba muy amable y después ya dejó de ser amable. ¿Qué pasó? Una mala compañía. Ay, hoy era bien amable, saludaba y de repente ya no saluda a nadie. ¿Qué pasó? Alguien le estuvo susurrando al oído y cambió, corrompió su buen carácter. A ver, la amabilidad es conforme a la palabra de Dios, ¿sí o no? Tenemos que ser amables, eso dice la Escritura. Pero unos son y dejan de serlo. ¿Por qué? Por malas compañías. O personas que son comprometidas y después ya no lo son. Lo veías en la iglesia, asistiendo, siempre acomedido a hacer algo. Y después ya no. Alguien le dijo, están abusando de ti. Malas compañías que corrompieron su buen comportamiento. El Señor lo estaba bendiciendo, lo quería bendecir más. Cortaron con toda esa bendición por escuchar a estos hombres ociosos. Malas compañías. Personas que eran serviciales, buscaban la unidad y ahora están apartadas. Ya no buscan nada de estas cosas porque estuvieron demasiado tiempo expuestas a malas compañías que terminaron por corromper el buen carácter. ¿Y qué decir de aquellos que siempre se están quejando que la predicación dura mucho? La del Andrés, pues la mía no. Dura mucho.
No, la mía también ya me pasé 15 minutos. Chihuahua, van a hablar mal de mí. Las malas compañías, hermanos, corrompen las buenas costumbres. Compañías peligrosas que con sus palabras y acciones son capaces de arrastrar a otros al error. Son personas que no crecen, que no dejan crecer a otros. Personas que son infelices y quieren que otros sean infelices. Personas que arrastran a otros a ser 2 veces más hijos del infierno que ellos. Desordenados y buscan a otros, que otros sean igual desordenados que ellos. Apártense de ellos. Y Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 5, 9 al 11, no lo voy a poder leer porque pues falta de tiempo, pero ahí tenemos otro ejemplo. Fíjate, ahí Pablo les dice, apártense de toda persona inmoral, pero no les digo del mundo, de los que llamándose hermanos, de los que llamándose hermanos es inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho y estafador. Con tal persona, dice, ni siquiera deben de juntarse para comer. Los que llamándose hermanos. Porque el tener una compañía que se encuentra en esta condición de pecado es sumamente peligrosa para la vida espiritual de aquel que lo acompaña. Sumamente peligrosa. Y esta lista incluye solamente lo que rodeaba a los corintios en ese momento. Pero hay muchas otras cosas que son pecado y que causan problemas, hermanos. Son aquellas personas que causan problemas, tratas de corregirlos y no aceptan la exhortación. Se enorgullecen de manera que no escuchan a nadie, ni a la autoridad espiritual. Por eso el Señor también dice, tenlo por incrédulo, como una persona peligrosa, una mala compañía. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 17. Tenlo como un incrédulo. Si ya no obedece a nadie, trátalo como alguien que no cree. Es una persona peligrosa, es una mala compañía. Pues hermanos, hay muchos peligros al tener una mala compañía en nuestras vidas. Esa mala compañía puede apartarnos de la voluntad de Dios e incluso puede llevarnos a participar de un mismo pecado. Necesitamos cuidar nuestras relaciones. Amén. Para no ser afectados por las malas intenciones de aquellas personas que no aman a Dios o que no lo conocen como debe de ser conocido. Amén. Pues pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar para terminar. El peligro de las malas compañías. Cuídate de las malas compañías y tú no seas una mala compañía. Sé una persona que edifica, que bendice. Amén. Padre bueno y poderoso Dios, gracias por darnos una vez más tu palabra, por advertirnos de estos tiempos peligrosos y por ayudarnos a que todas las cosas que hagamos, las hagamos para edificación. Que procuremos ser uno, que procuremos la paz en tanto dependa de nosotros, que no paguemos a nadie mal por bien, sino que bendigamos, Señor, porque fuimos llamados para recibir bendición. Ayúdanos a tener un corazón correcto, un corazón conforme al tuyo, porque esta vida es tan corta y tan pasajera, que lo que hayamos hecho en esta vida es todo lo que nos llevaremos. Si actuamos conforme a tu corazón, si buscamos las cosas que pertenecen al reino de Dios, seremos recompensados por ti. Pero si vivimos apartados y sembramos lo equivocado en este mundo, también, Señor, pagaremos. Ayúdanos a hacer de una misma mente y un mismo corazón contigo. Guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones. Ayuda a corregir nuestros caminos y enséñanos, Padre, el camino de paz. Gracias por la vida de mis hermanos. Bendícelos y guarda tu iglesia, Señor, en este lugar y en todo lugar donde con sinceridad, con fidelidad se habla tu palabra, donde se glorifica tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Tomen su lugar un momento, hermanos.